Ok, estamos dentro de la clase Contactos App. Esta clase representa la interfaz gráfica. Hasta este punto hemos creado un label, un listbox, un label y un campo de texto. Necesitamos crear el resto de campos, el resto de componentes de interfaz gráfica. Tenemos este label, este listbox, estos dos componentes, nos restan estos otros, los que están resaltados, estos mismos. Continuemos. Listo, podemos repetir estas instrucciones y las adaptamos. Aquí sería LBL, email. Acá sería email, el mismo tamaño de fuente, X 230, Y, coloquemos, se me ocurre, estaba en 40, pasemos a 70. Este Y, pasémoslo a 90. Ok, listo. Cambiemos el nombre del componente. Aquí sería email. ¿Qué más necesitamos cambiar? Repetimos el duplicado. Genial. Sigue la fecha de nacimiento. Fecha nacimiento. Cambiamos el texto. Fecha nacimiento. La posición en X es la misma. Aumentemos esto a 100 y este otro a 120. Ok. Listo, ahí tendríamos esos componentes. Serían adecuado que lancemos la aplicación, por lo menos que se muestre la interfaz gráfica hasta el punto en donde va construida. Escribamos acá la función main que va a representar el punto de entrada a la aplicación. Coloquémosle un título, a.title, contactos app. Ese será el texto que aparezca en la barra de título. La geometría. El tamaño será, a ver, especifiquemos aquí de cuánto de ancho. Indiquemos 400 por 350 de alto. Más adelante podríamos cambiar ese tamaño. Ventana, contactos app, pasamos como argumento app. Hacemos visible la ventana, aquí me equivoco, app.mainloop. Comprobemos que este sea el archivo que se está lanzando desde la línea de comandos sobre el comando Python. Main, invocamos la función main. Listo. Ejecutamos. Ahí, así aparece la interfaz. Necesitamos bajar este label o bajar un poco más estos componentes. Nombre, listo, tan, y ampliar. Podríamos reducir el tamaño de esta fuente, que quede 2 unidades más pequeña. ¿Qué más necesitaríamos? Ampliar el ancho de la ventana. Escribamos aquí 500 de ancho por 450. Intentemos ahí. Ocultemos aquí la terminal. Ok. Indiquemos acá 60. 60. Este es el primer label. No, este queda así. Pasemos, por ejemplo, a 90. Acá indicamos 50. Listo. Este sería el campo de texto. Indiquemos aquí. Este es el label para el email. Voy a empezar aquí con
con el label 40, 60, será en 70 que queda bien. Entonces, 50, aumenta 30, acá especificamos 120, pasamos de a 50, va aumentando Y. A ver, 140, 150. Listo. Y reducimos el tamaño de la fuente. Escribamos aquí 16 para el primer label, para el título de la aplicación. Ejecutamos nuevamente. Ya queda un poco mejor. Necesitamos bajar el texto de fecha de nacimiento y ampliar la ventana. Están grandísimos los campos de texto. Entonces podríamos ampliar a 600 el ancho y reducir el ancho de los campos de texto. Entonces, a ver, ¿esto en qué debe ser el número de caracteres? 200 caracteres son muchos. Escribamos, por ejemplo, a ver, unos 32 caracteres. Ampliamos el ancho 600, a ver, 600. Bajemos un poco dejemos, por ejemplo, a ver, aquí este label pasó de 40 a 90. Ok, 120, aumentémosle acá 170. Y dejamos en 200. Intentemos aquí. Quedó muy abajo. Quedó muy abajo. Nombre, email, fecha de nacimiento. Vale. Se me ocurre aumentar el ancho de los campos de texto, por ejemplo, a 48. Dejemos así. 40, 70, la posición del primer label, el primer campo de texto. Acá coloquemos, a ver, ese sí quedó bien ubicado. Claro, es que este número es muy grande. 120. Pasemos de 120 a 140 y separamos esto en 170 para que quede en 170 en Y el campo del correo electrónico. Listo. Ahí ya tiene mejor apariencia la aplicación. Podríamos reducir el alto. Reducirlo en 30 píxeles para probar. Ok. Entonces, a ver, dejemos 420 de alto. 420. Ahí está. Ahora necesitamos especificar estos dos labels. Y luego voy a incluir, nosotros en gestión contactos tenemos eliminar, modificar, nos faltaría un botón, el de eliminar. Entonces tenemos el de mostrar todos los contactos, el de crear, actualizar y eliminar. Faltaría otro botón, sí, otro botón que traiga el texto eliminar. Serían 4 botones. Entonces se me ocurre modificar levemente la interfaz. Dejemos ahí, duplicamos este botón. Ok, a este lo vamos a dejar como eliminar. Una adaptación sobre el mockup. Listo.
Vayamos hasta Visual Studio Code. Necesitamos dos labels. Voy a copiar este y lo adapto. Label. Label edad. 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 Coloquemos acá, a ver. Edad. La posición en Y. Ok, entonces aumentemos en 20, pasamos a 190, label edad, sigue otro label que va a ser el que muestre la edad en años. Entonces duplicamos aquí, listo, edad, aquí sería, escribamos 0 años, 0 años. Cambiemos la posición a ver, en A220. Cambiemos, adaptemos esto por edad Agnius. Este label lo vamos a modificar desde fuera del método inicializar guy. Bien. Ejecutamos una vez más y así está la apariencia de la aplicación. Podríamos subir un poco este texto, unos tantos píxeles, se me ocurre subir unos 5 o 7 píxeles y aquí vendrían los botones. Aquí podríamos cambiar el ancho de estos campos de texto. Sobre la interfaz voy a hacer lo siguiente. Podemos dejar ese ancho para los campos de texto y modificarla para que aquí se muestre una imagen y dividir esta área en 4 secciones para mostrar los botones de nuevo, actualizar, también eliminar los 4 botones. Voy a modificar el mockup para tener una orientación. A ver. Ampliamos modifiquemos aquí el ancho. Creo que ahí queda bien. Adaptemos más o menos que queden de igual. Estaría nuevo, que es el botón que se encarga de limpiar los campos de texto. Luego vendría guardar. Guardar. Ahí. Coloquemos más o menos. Así quedarían organizados los 4 botones. Creo que se ve bien. Listo. Y acá a la derecha, coloquemos una imagen. Una imagen. Más o menos así. Creo que se ve bien así. Necesitamos incorporar un objeto de tipo label que se encargue de mostrar esa imagen. La interfaz ahora tiene esta apariencia. Tiene esta apariencia. Listo. Guardemos el diseño. Regresamos a Visual Studio Code. Ya están los labels. Voy a dejar esto en Y215.
Mostremos los botones. Los botones. Ok. BTN. El primer botón es nuevo. tk.button. El componente padre, master. El texto. Dejamos nuevo. El width. Probemos con 15. A ver qué tal se ve. A ese botón lo ubicaremos X igual a 230 y Y igual a 235. Probemos con esa ubicación. Este botón tendrá un comando, una función que se dispare cuando se presiona. Es el punto nuevo. Creemos la firma. Def nuevo, un método de instancia. Paz. Listo. Veamos el tamaño del botón. Se puede dejar mucho más abajo, unos 20 píxeles más abajo, creo, y modificar el ancho. El ancho dejemos en 30, se me ocurre, y dejemos en 255. Dupliquemos este código. Ahora creemos el botón guardar. Guardar. Entonces, que quede en Y igual. Aumentamos acá a 2. 260 será 265. Aquí asociamos la función guardar. De guardar. Ok. Podríamos ejecutar el código. Listo. Ese botón guardar está, esos botones están grandes, muy grandes. A ver, reduzcámoslos a 20. Desplacemos esto un poco. Se me ocurre 280. Probemos así hasta que quede ajustado. Desplazarlo más, el botón guardar. Indiquemos 320. 40 píxeles más. No, 380 entonces. Ya casi. No, es que ahí quedó bien. Creo que quedó bien. Lo que sí podríamos hacer es reducir el ancho, digamos, a 18. Ok. Reducimos el ancho y quedarían así. ¿Listo? Si quedan alineados, voy a correr la ventana hasta acá, si quedan alineados, a ver, un poco más a la derecha, 5 píxeles será, ok, duplicamos estos botones y los adaptamos. Aquí sería actualizar, cambiamos esto por actualizar, ok, aquí sería también actualizar. Asociamos la función, el método de instancia actualizar. Actualizar es un método de instancia. Ok, aquí sería actualizar. Y nos faltaría eliminar. Asociamos la función eliminar. Eliminar.
pendiente de crear el código para esa función. Listo. Cambiemos las posiciones. Básicamente es actualizar Y. Solamente actualizar Y. Probemos en 280. A ver. 280. Un poco más abajo. Dejemos en 287. Así queda. Estos están un poco más. Creo que así se ve bien. Redux. Podríamos dejar ese tamaño de alto. Modificamos ahora el ancho para poder colocar aquí la foto. La fotografía. Listo. Entonces, ¿qué nos faltaría? ¿Qué debemos hacer? Ampliar el ancho a 670. 670. Vale. Al final podemos dejar el label para mostrar la imagen. O sea, el punto lbl foto tk.label. El componente padre es esta misma ventana. Este label no va a tener texto. Podemos especificar, por ejemplo, el ancho a la hora de invocar la función place. Entonces, x, dejemos en el mismo x que aparece el primer campo de texto, el campo de texto nombre. Ese x, corrijo, ese y es 70. Dejemos aquí, a ver, y igual a 70. En x, ¿cuánto colocamos? En x, probemos con 350. Podríamos dejar de ese modo. Listo. Entonces ahí ya básicamente tenemos la interfaz gráfica. Aquí hay un problema con ese label. Dejemos esto en 550. ¿Qué iba a hacer? Ya tendríamos, a ver, lanzo de nuevo la aplicación, cambia el ancho de la imagen. Entonces, width que sea de 200 por 200. Ok, y ampliamos un poco el ancho. Dejemos 700. Luego podríamos adaptar ese valor. Continuaremos en el siguiente video. Hasta entonces.